soledad infinita, inmensidad en que me pierdo. Yo no sé si ayer, por mor del tiempo y no alargarnos demasiado, me detuve muy poco, en lo que constituye la fundamentación teológica, metafísica de esa expresión de Isabel, que puede seguir resultándonos un poco chirriante: soledad infinita. Y me entretuve más en el aspecto psicológico, ascético, espiritual, del amor a la soledad, de la vocación a la soledad en la vida de una carmelita, y no sé si supe ensamblar bien esas dos facetas que son la misma, de que la carmelita es llamada a la soledad, porque es llamada a lo más nuclear, a lo más íntimo, a lo más profundo de la vida divina, de la intimidad divina. Y en ese sentido, esa soledad de Dios, yo terminaba diciendo que al invocarla, Isabel no se refiere a la sociedad trinitaria, porque en ese sentido es lo más opuesto a la soledad. La vida trinitaria de Dios es una permanente alegría familiar. No hay posibilidad ontológica de soledad, porque son tres personas que se gozan en su vida, y por tanto Dios no debería ser llamado sino en un sentido analógico, y aún así es un poco dura la expresión, el gran solitario, porque no es verdad. Dios no es solitario, pero Dios sí es soledad. Y querría apuntar un momento, a modo de introducción o de epílogo de la plática de ayer, mejor dicho, que yo terminaba diciendo: Isabel no alude terminaba la primera parte, después hablamos de la inmensidad de Dios. Isabel no alude a la sociedad, a la comunión en Dios, sino a la trascendencia de Dios. Y me parece que tampoco fue precisa esa expresión por mi parte, sino más bien Isabel, no sé si ella lo sabría formular así, pero alude a lo que llamaríamos la aseidad de Dios. Dios es por sí mismo. Dios es ase, que se dice en el latín. Ninguno de nosotros somos ase, nadie es por sí mismo. Yo sin Dios no existo, me desmorono, me pulverizo, me desintegro, y una piedra, y una flor, y todas las constelaciones, y el demonio. Sin Dios no existe nada, porque es el que nos sostiene en ese. Él es el único ser que subsiste y que existe y que preexiste por sí mismo. Y eso es lo que se llama en teología, más bien en filosofía, la aseidad de Dios. Bueno, esa aseidad consiste en la autonomía del ser de Dios. Es absolutamente independiente por sí, y consiste en la incomunicabilidad de las operaciones ad intra de Dios. Y ahí es donde decía que no entra ni siquiera la Santísima Virgen en esas operaciones ad intra. Después sus operaciones ad extra, está constantemente volcado hacia nosotros y se nos está comunicando constantemente. La primera de sus operaciones ad extra, que envuelve a todas, es la encarnación. Y entonces Dios no es solitario jamás, porque Dios se ha volcado a sus criaturas. Pero en cuanto a sus operaciones ad intra, es absoluto, es íntimo, es independiente, es autónomo, es aseidad y es incomunicabilidad. En este sentido hablábamos de la soledad infinita de Dios. Y como son conceptos que han de ser tratados con una cierta precisión teológica, pues me interesaba subrayarlo. Ahora vamos a la última petición de Sor Isabel y al broche de la elevación. Primero ha habido una
triple, cuádruple invocación. Oh mis tres, mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad en que me pierdo. 5 invocaciones. Y ahora, como es el estilo litúrgico y el estilo psicológico, primero ganarte al interlocutor y luego suplicarle. Y entonces ahora viene la petición. Una petición que es muy variable según las diversas traducciones de la elevación, pero que la más correcta y la literal de Sor Isabel es muy profunda, muy profunda. Sepultaos vos en mí para que yo me sepulte en vos. Primero le dice, yo me entrego a vos como una presa. No necesita añadir más. No dice como una presa de amor, como se suele traducir, como una presa de amor. No es verdad, porque el que se entrega con toda la libertad de su voluntad, con toda la ilusión de ser tomada, identificada con el amado, ya es una presa de amor. Naturalmente sería un pleonasmo, pero me entrego como una presa. Isabel no dice como una víctima, dice como una presa. Teresita dice como una víctima y por tanto se ofrece como víctima, porque la víctima se tarda más o menos en ser tomada, en aceptarse esa victimación, pero la presa es para que inmediatamente la arrebate el águila en este caso. Entonces ella se entrega directamente. Hay un eco muy fuerte y hay un influjo muy evidente de Teresita, pero hay un matiz diferenciador también interesante. Al final del manuscrito B, la carta a Sor María del Sagrado Corazón, después de esa larga alegoría, esa parábola que ha hecho Teresita del pajarillo que es ella y el águila divina, el astro divino que es Jesús, que la toma, entonces termina diciendo: durante todo el tiempo que tú quieras, amado mío, tu pajarito seguirá sin fuerzas y sin alas, seguirá con los ojos fijos en ti. Quieres ser fascinado por tu mirada divina, quieres ser presa de tu amor. Aquí ya vimos que había un influjo fuerte. Oh astro mío amadísimo, fascinadme que nada pueda hacerme salir de vuestra irradiación. Quiero mantener mi mirada fija en vos. Todo eso lo toma Isabel del acto de ofrenda al amor misericordioso. Pero aquí toma la misma palabra en francés, presa. Quiero ser presa de tu amor. Un día, así lo espero, águila adorada, vendrás a buscar a tu pajarillo y remontándote con él hasta el foco del amor, lo sumergirás, que es un sinónimo de lo sepultarás por toda la eternidad en el ardiente abismo de ese amor al que él se ofreció como víctima. Sepultaos vos en mí para que yo me sepulte en vos, mientras llega el momento de ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Hay una rima muy notoria entre la elevación de Isabel y el acto de ofrenda de Teresita que ella había leído, porque enseguida lo de Teresita muere en el 97, en el 98 empieza a correr la historia de un alma y enseguida sus escritos. Y por lo tanto Isabel lo había leído muchas veces, además porque alude a ello muchas veces. Amar, dirá en muchas cartas, recurrirá a esta imagen, ya desde antes de entrar Carmelita, dice a esa amiga Margarita Golot con la que coincidía en el Carmelo, tenía una amistad espiritual muy grande, y le dice: es tan bueno ser suyas, totalmente suyas, su presa de amor. O sea que él nos pueda tomar, arrebatar como el águila. Eso fue antes de entrar en el Carmelo. Y después ya dentro lo tiene en muchas cartas. A una con novicia de ella que luego salió y ella le siguió escribiendo algún billetito con cariño
Amar siempre, vivir de amor, es entregarse, ser su presa. Su presa. Es toda mi ambición ser la presa del amor, dice a Monseñor Anglés. Y en otras cartas dice, no se puede resistir a la llamada de Jesús. Él cautiva, encadena, no se pertenece una más a sí misma, sino que es la presa de su amor. En esa última carta, o de las últimas que citábamos ayer, que para mí es formidable, de despedida a su hermana Margarita, el día de la Virgen del Carmen del año 6, le dice con un eco de Teresita clarísimo: me parece que el águila divina quiere abalanzarse sobre su pequeña presa para llevarla a la luz. Por eso el matiz que da Sor Isabel es el de vivir entregada, para que el águila la tome. No ser suya no es tanto un matiz de victimación, sino es un matiz de permanente, de perpetua entrega. Quizá hay en ello también un sentido de esclavitud, porque la palabra presa tiene el doble matiz, el ser un objetivo a alcanzar o el ser una esclava, una prisionera, pero una prisionera voluntaria, que ha renunciado voluntariamente a su propia libertad para que la tenga el amado. Y por eso escribe que Jesús cautiva, encadena, pero encadena porque yo le he dado la potestad de hacerlo. ¿Qué hay detrás? Posiblemente también la actitud de María. Actitud de María en el doble sentido de la palabra presa. La criatura que se ha ofrecido a Dios para que Él la tome, para que la posea, para que la envuelva toda, y la de la criatura que es esclava de Dios porque le ha ofrecido su propia voluntad y por tanto es su presa. Y dice en el cielo, en la fe, Isabel, María dijo: he aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne en ella. Y por este descenso del Verbo a ella, María fue para siempre la presa de Dios. Miren, ahora vamos a la siguiente expresión de la que vamos a extraer consecuencias provechosas para su vida de carmelita. Pero en esta hay estas dos consecuencias que voy señalando. Primera, vuestra caridad vive entregada al amado, y a toda me entregué. Entonces esa entrega es para que el amado la pueda tomar cuando quiera y como quiera y para lo que quiera. No hay que prepararle a él una carta de navegación. No hay que programar a Dios. Pero ni siquiera para aquel camino que a nosotros nos parece más santo. Solemos soñar en ser la presa y en vernos consumidos, inmolados y matados y de todo a los 20 años, a los 30, y luego ya se va pasando la poesía de todo esto. Pero es que no sabemos cómo el Señor quiere tomarnos, cuándo, para qué le conviene que estemos aquí o que no estemos. Entonces, ser la presa es estar en actitud permanentemente pasiva de ofrecimiento para lo que Él quiera y cuando quiera. Jesús, contigo y como tú. Y después son la presa en el sentido en que vamos a hablar también ahora, en que viven sepultadas, en que voluntariamente han escogido una prisión que no se lo parece nada más que a los que las miran desde fuera, porque es la prisión de la libertad, porque es la cárcel del amor y porque son las rejas de los horizontes más dilatados que puedan existir. Pero al fin, físicamente hablando, sensiblemente hablando, la clausura
es una voluntaria esclavitud que las sumerge en la sepultura de Cristo, que las inserta en la kenosis de Cristo, en el anonadamiento, en el escondimiento, en aquel que no cuenta, al que no se oye, que no es, que no se aplaude. Esa es la clausura. Y por tanto, ahora se lleva mucho el sofisma, porque ahora todo es a base de sofismas, de expresiones tan sonoras como engañosas, ilusorias y faltas de todo fundamento lógico. Entonces ahora te dicen muchas, la clausura es que está en el corazón. Y yo digo, pues entonces yo soy igual de monja de clausura que usted. Claro, entonces ¿qué sentido aquí no hay? Esto todo es un símbolo. Bueno, esa expresión, siendo falsa, como buen sofisma, siendo falsa, tiene su parte de verdad. Y ahora me voy a contradecir, la parte que tiene de verdad esa expresión es mucho mayor que la de la falsedad. Porque la clausura no están los pinchos ni en las rejas ni en los velos, que tienen que estar cuando los quiso la fundadora, como es este caso, el caso del Carmelo, la Santa Madre, grandísimo encerramiento. Cuando habla de San José dice, es una casa donde no se come carne, donde tal, y luego grandísimo encerramiento, que había ella copiado y le había venido desde el cielo a leccionar para eso, lo mismo que para la pobreza, Santa Clara, que fue un poco la inventora de la clausura, de este tipo. Bueno, pues eso tiene que estar. Pero eso no vale para nada si no hay en el corazón de la carmelita una actitud de abrazamiento voluntario y gozosísimo y fecundísimo con la kenosis de Cristo. El Verbo de Dios, que es el siervo de Yahvé ante el cual se oculta el rostro, que no hay en él apariencia ni figura ni hermosura, que es un cacharro inútil, que estorba, ante el cual se grita, quítalo de ahí, crucifícale. Entrar en ese misterio de Cristo, de anonadamiento, de humillaciones, de último lugar, de pasión y soledad de corazón, es la verdadera clausura, a la cual ayuda todo lo demás. Todo lo demás. Por eso una forma de clausura, y la más perfecta, sería que el mundo, y llegará y está llegando ese momento, y quizá lo necesitamos mucho más de lo que imaginamos, el mundo, además de ignorarlas o de considerarlas como unas pobres locas, bichos raros que les ha dado por estar ahí, pero en fin, a última hora dicen pobrecitas, no hacen daño a nadie, pobrecitas, pero además de eso, que las positivamente las despreciasen, que positivamente las injuriasen. Ese es el camino de las humillaciones. Oprobio con Cristo cubierto de ellos, dice San Ignacio, que es el tercer grado de humildad. Bueno, pues a eso es a lo que vamos a parar al final de la elevación. A eso. Yo me entrego a vos como una presa. Sepultaos vos en mí para que yo me sepulte en vos. Es que la expresión, como dicen ahora, es muy fuerte. Muy fuerte. Sepultaos. Pero miren, cuando la gente habla de las monjas de clausura, claro, el mundo piensa, pues según el mundo. Y desdichada la hora en que el mundo las comprendiese y las aplaudiese. Entonces el mundo habla, pobrecitas, enterradas en vida. Pues están diciendo la verdad. Lo que pasa es que lo dicen en otro sentido. Lo dicen en otro sentido. Pero si supieran que están hablando sin enterarse en sentido místico, porque es verdad, una carmelita es alguien que está enterrada en vida y resucitada antes de muerta. Porque si está sepultada, está con Cristo. Y si está sepultada con Cristo, está resucitada con Cristo. Y si está resucitada con Cristo, está sentada en el cielo con Cristo. Eso es lo grande de que estén enterradas. Que si consurrexistis con Cristo, pues sursum sum sapite ubi Christus est desterandei sedens. Están sentadas con Él en el cielo, por haberse sepultado con Él. Esto lo dice San Pablo a los Romanos, capítulo 6.
consepultissumus cum illo per baptismum in mortem en acusativo, o sea, no es en la muerte, sino para la muerte. Hemos sido bautizados para la muerte con Cristo y para la resurrección con Cristo, y por eso estamos sepultados con Cristo. Y luego en Colosenses lo repetirá de otra manera: mortui enim estis et vita vestra estas condita con Cristo in Deo. Bueno, pues es lo mismo, solo que en Isabel no es lo mismo. No es lo mismo. Ella escribe: ensevelicez-vous, que es encerradme en vos, envolverme en vos, esconderme en vos, pero sobre todo la traducción más cabal del francés es sepultadme o sepultaos vos y sepultadme a mí en vos. Un año y pico antes de la elevación escribió: quisiera, como dice San Pablo, sepultarme en Dios con Cristo. Eso no lo dice San Pablo. Así, tal cual, no lo dice San Pablo. ¿Qué es lo que hace ella? Sin darse cuenta, con lo que hacemos nosotros cuando citamos las cosas, no vamos a estar pendientes. Ella junta lo de los romanos con lo de los colosenses y saca la cita que le conviene: sepultarme en Dios con Cristo. ¿Por qué? Porque eso lo escribe ella en febrero del 3, y unos pocos meses antes los ejercicios con el padre Vallée, por muy teólogo y muy dominico y muy prior de Dijon que fuera, había hecho lo mismo, había apañado la misma cita, y en los ejercicios que les dio, les dijo: vivid sepultadas con Cristo en Dios. Y por eso ella constantemente se agarra a esta sepultura que solo si es con Cristo será en Dios, y solo entonces no será sepultura sino resurrección. En una toma de velo de una hermana le escribe una poesía y le dice: os habéis sepultado con vuestro esposo. ¿Pero qué hacen vuestras caridades nada más que cuando se postra la monja cubrirla de flores? Claro, no le van a echar paletadas de tierra a la pobre, no es cosa de eso. Pero en definitiva es eso. Están diciendo que se está sepultando, hermana. Y ella está en cruz y es la crucifixión y la muerte con Cristo y la sepultura con Cristo. Y se levanta de allí y entonces le ponen una corona de flores en la cabeza, de resucitada, de virgen que sigue al Cordero a donde quiera que va. O sea, sepultura y vida. Esa es la paradoja simpatiquísima de la Carmelita. Esa es. Que está más muerta que nadie y está más viva que nadie. Esta es su vida. Entonces la Carmelita lo que hace es sepultarse con Cristo para resucitar a una vida nueva, y todo en el mismo acto. Todo. Esa imagen que tanto le gusta a Isabel, de la vida claustral y escondida, no la refiere ella, aunque suene así, al sepulcro, sino a la vida nueva, a la resurrección. Pídale que me pierda a mí misma para sepultarme en él, le dice a Monseñor Anglés. Y en otra poesía, un par de meses antes de morir, una poesía muy profunda, que se titula como el primer verso. Bueno, ella no las titula, pero pone en el primer verso: en la calma profunda de tu ser eterno, dígnate sepultarme, para que pueda yo a través de todo estar como en el cielo, en tu paz infinita, en tu amor. Sepultados en la calma profunda del ser eterno de Dios. Pero el texto definitivo es el de los últimos ejercicios. Vamos a leer primero otros dos textos al abate Chevignard. Un año, más o menos 10 meses antes de la elevación, le escribe: pida que yo viva plenamente la unión y el amor. Le ha hablado, dice: he descubierto que aquí no hay nada más que dos cosas que nos importan, señor abate: la unión y el amor. Y a continuación le dice:
pida para que yo las viva plenamente y para ello que permanezca completamente sepultada en la Santísima Trinidad. Y un par de meses antes le había escrito: quiero pasar por la tierra como la Santísima Virgen, guardando todas las cosas en mi corazón, sepultándome en el fondo de mi alma para perderme en la Trinidad que mora allí, para transformarme en ella, como la Santísima Virgen. Este es el secreto, mirarla a ella. Y así escribirá en los últimos ejercicios, que es lo más sublime que tiene, que ya sabemos los terminó el 31 de agosto y por tanto, pues 2 meses antes de morir. Y escribe en el día 12º, ya casi al final, después de una taracea, de un mosaico de citas de San Pablo, dice: vosotros estáis llenos de Él, dice el apóstol, sepultados en Él por el bautismo y resucitados con Él por la fe en la obra de Dios. He aquí la obra de Cristo, de su excesivo amor que le está urgiendo hacer en mí. Por la sangre de su cruz pacificará todo en mi pequeño cielo, para que yo sea verdaderamente el reposo de los tres. Él me llenará de Él, me sepultará en Él, me hará vivir con Él, vivir de su vida. Qui vivere Christus est. Termina con esta expresión magnífica de San Pablo a los filipenses: para mí vivir es Cristo. Esto significa estar sepultadas con Él. Y así quiere vivir Isabel, pero por un rato, porque es consciente de que eso va a durar un rato, porque es un rato lo que falta para pasar a la orilla de la eternidad. Y por eso termina diciendo: sepúltame en ti, y sepúltame, que yo me sepulte en ti y tú en mí, hasta que llegue el momento de ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Pues esa, queridas madres y hermanas, es nuestra vida por un rato, mientras llega el momento de pasar a la orilla de la eternidad. Pero mientras llega la vida de todo cristiano por el bautismo y la vida a fortiori de toda carmelita por el bautismo, por la contemplación, por el silencio, por la soledad, por la obediencia, por la pobreza, por la virginidad y por la clausura, la vida de una carmelita es esto: la sepultura con el esposo y la vida nueva con el esposo, todo en uno. Pasen por la vida como María, guardándolo todo en su corazón, y guardando en su corazón a los tres, para que ellos las hagan vivir la vida nueva en la que ellos viven eternamente felices, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.